Hola, ¿qué tal? Bendiciones, soy Felipe. Quiero darte la bienvenida a mi podcast, Marte. Este episodio lo he titulado Barcos Rotos. Quiero que te imagines por un instante un barco, que pienses en un barco, en una embarcación. Yo he tenido la oportunidad de estar en barcos, de navegar los océanos, de montar desde lanchitas muy pequeñas hasta barcos, cruceros interoceánicos, y también he tenido la posibilidad de ver barcos rotos, ver barcos destrozados tanto en playas como en las profundidades del océano. Alguna vez estuvimos buceando en un barco hundido y esa idea, ese cuadro, habla obviamente de la majestuosidad de la creación, la inmensidad del mar, pero también contrasta con una cruda realidad, y es un barco que se hundió. Probablemente esa es una escena que también puede tener que ver con muerte, puede tener que ver con ruina, tiene que ver con frustración, con fracaso. Un barco que se hunde es un barco que fracasó. El barco está hecho y diseñado para navegar los océanos, pero se hundió. Algo sucedió y se hundió. Y yo pienso que es normal que un barco se hunda. Cuando digo es normal que un barco se hunda, es un riesgo inherente a la navegación que un barco se pueda hundir por múltiples razones. No es lo que siempre sucede, pero hay barcos que se hunden, a veces porque cumplieron su ciclo de vida y sencillamente ya los dejaron y se hundieron y el mar los consumió, o en otras ocasiones porque hubo un accidente, una tempestad, una dificultad que llevó a que el barco naufragara, que el barco se hundiera. Pero hay un pasaje en las Escrituras, es un pasaje súper interesante. Alguna vez prediqué de esto en la iglesia y prediqué de esto también en Marte. Hice una enseñanza que titulé Alza las velas y se basó en este pasaje que voy a leer hoy. No voy a dar el mismo mensaje, voy a hablar un poquito de eso, pero voy a darle otra dirección. Y es, en ese tiempo leí este pasaje habla de Josafat. Josafat fue uno de los reyes de Judá. Después del rey David, hubo varios reyes, y luego incluso se dividieron los reinados, el reino del norte, el reino del sur, el reino de Judá, el reino de Israel, y empezaron a haber varios reyes, 30 y pico de reyes, ahorita mismo no recuerdo el número exacto, y la Biblia dice específicamente, cuando habla de cada uno de esos reyes, en el libro de Crónicas, en los libros de Samuel y de Reyes, dice: este fue un buen rey o este fue un mal rey ante los ojos de Dios. Josafat particularmente fue uno de los que fue considerado un buen rey, alguien que hizo lo bueno delante de Dios. Él destruyó varios altares de adoración y de idolatría que había, pero mantuvo algunos. No fue perfecto, como ningún hombre lo es, pero además el estándar, digamos, que tenía el rey David era muy alto. Pero no es el punto de lo que quiero hablar. En ese contexto, este pasaje habla del rey Josafat y dice que el rey Josafat construyó unos barcos, una flota de barcos mercantes, no sé cuántos, pero sí dice que una flota, eran más de 2, 3, 4, 5, 10, no sabemos. Y esos barcos tenían un propósito. Y me llamó mucho la atención porque con esa idea de ver un barco hundido, que es un proyecto que fracasa, cuando hablemos de barco en este contexto, piensa en un proyecto. Barco igual proyecto. Barco igual proyecto matrimonial. Barco igual proyecto de emprendimiento. Barco igual proyecto profesional. Barco igual proyecto de paternidad, proyecto de vida, proyecto ministerial. Un proyecto, un sueño, algo que tú dices: ok, yo quiero hacer esto, y lo plasmo. Pasa a ser de un sueño, pasa a ser un proyecto. Se construye algo. Y mira lo que dice las Escrituras acá. Dice Primera de Reyes 22:38. Josafat, que como ya te dije fue rey de Judá, creo que el cuarto de los reyes de Judá, también construyó una flota de barcos mercantes para que navegaran hasta Ofir en busca de oro. Tenía un propósito muy claro. Construyó una flota de barcos, quería ir en busca de oro a Ofir, pero, esta es la clave, pero los barcos nunca llegaron a zarpar porque naufragaron en su propio puerto de Esión Geber. Esto uno lo lee y puede pasar por ahí, como lee uno muchas veces la Biblia y pasa por encima. Pero si tú te detienes y piensas: este rey construyó unos barcos, tenían un propósito, y dice la Biblia que nunca ni siquiera zarparon. ¿Cómo tú construyes unos barcos que nunca zarparon?
Y no solo eso, sino que naufragaron en su propia orilla. Oye, que un crucero interoceánico como el Titanic naufragó, pero lo hizo conquistando los océanos. Pero que pase en la propia orilla, para mí eso es desastroso. Y me hizo pensar, y ese fue el mensaje de ese tiempo, cuántos proyectos, cuántos barcos nunca salen de su puerto por miedo, por argumentos que se nos levantan y no nos dejan arrancar. En mi propio caso, por años tuve el sueño y el anhelo de emprender un proyecto profesional, empresarial, y siempre había un argumento que me impedía hacerlo. Esa idea que quedaba en la orilla. Y me pareció muy triste pensar que muchas personas no van a ver sus barcos ni siquiera zarpar, ¿sabes? Tengo un dicho y es, prefiero fracasar intentándolo que lamentar nunca haberlo hecho o haberlo intentado. Y con esa idea hice ese episodio en ese tiempo, simplemente animando a alce las velas, arranque, levante las velas y hágale, salga del puerto, arriésguese, navegue. Si el barco se hunde, habrá que ver cómo se saca el barco del salvavidas, vamos a ver cómo Dios nos saca de esto, pero no nos demos el lujo de que nuestros proyectos se queden en el puerto, nunca zarpen y naufraguen. No nos demos ese lujo, no permitamos que eso suceda. Y ese fue el mensaje en esa ocasión y quizás sigue siendo relevante para algunos hoy. Este título de este episodio no es Alza las velas, sino es Barcos rotos. Es la realidad, los barcos se rompieron. Y empiezo simplemente diciendo, ok, hay barcos que no deberías permitir que se rompan. Hay barcos que no deberías permitir que naufraguen en la orilla, es lo que quiero decir. Que no vamos a poder impedir que ciertas cosas sucedan en la vida. Pero no se supone que los barcos mueran en la orilla. No fueron hechos para eso. Hay proyectos que no se supone que se quedaran allí. Tendrían que haberse lanzado, tendrían que haberse empezado. Puede ser un libro que tienes aquí que no ha salido. Puede ser, eres editor de videos, de cinematográfico, esa película con la que sueñas, no lo sé, una novela que quieres escribir, un podcast que quieres lanzar, una iglesia, comunidad de fe que quieres emprender y liderar, un grupo de oración que quieres hacer en tu casa, una empresa que quieres formar con un amigo. No dejes que eso se quede en el puerto. Ahora, Felipe, ¿cómo sé si esa no es la voluntad de Dios? El episodio anterior, que lo titulé Dios me dijo, está perfecto para responder esa pregunta si no lo has visto. Y si sí, ve y lo vuelves a mirar para recordar cómo conectar las ideas y cómo conectar los puntos. Pero la realidad es que, aunque es válido tomar un pasaje de las Escrituras como yo lo hice ahorita y mirar simplemente una idea y decir, oye, qué tremendo que hay una realidad y es que hay barcos que nunca zarpan y se encallan en su orilla, y eso no se supone que sea lo normal, no fueron hechos para eso. Hay que mirar los textos en su contexto, o es bueno mirar los textos en su contexto, y mirando el texto en su contexto se encuentra uno con una historia un poquito más amplia. Y es que, como ya lo dije, Josafat, que era rey de Judá, y Josafat fue considerado un buen rey porque hizo lo bueno delante de Dios. La contraparte de Josafat era el rey Ocosías, que era el rey de Israel. Era el que estaba reinando al tiempo que él, pero reinaba en el reino de Israel, no en el reino de Judá. Uno estaba en el reino del sur, el otro estaba en el reino del norte. Y en ese contexto de tener ese otro rey era malísimo, era malvado, era un muy mal rey. Y Josafat hizo una alianza con este otro rey Ocosías, y esa alianza no le agradó a Dios. Dios dijo, a mí esa alianza no me gusta. ¿Por qué? Porque Josafat es un buen rey, está haciendo lo bueno delante de mis ojos, ha derribado altares, pero este otro tipo es muy malo. Y hay un pasaje, o hay un versículo que esconde un principio escritural transversal a todas las épocas y a todos los tiempos. En 1 Corintios 15:33 el apóstol Pablo dice, no os engañéis, no te engañes, no te equivoques.
las malas compañías corrompen las buenas costumbres o el buen carácter. Y entonces lo que está diciendo Pablo es, ten cuidado con quién andas, porque te puedes contaminar, te puedes convertir en esa persona, puedes dejar que esa persona te contamine. Y fue exactamente lo que Dios no quería que pasara en la vida del rey Josafat, y es que se contaminara. Y de hecho, ya que se haya aliado con este rey, mostró que al final de sus años él ya se había contaminado. Por eso yo empecé diciendo, fue un buen rey, pero no terminó tan bien. Y dice la Biblia que esa alianza no le agradó a Dios y fue Dios quien causó que ese proyecto no prosperara. Fue Dios el que hizo que los barcos nunca zarparan y encallaran. Entonces, claro, hay un lugar para pensar, oye, no permitas que tus barcos encallen, pero hay otro momento para decir, ni siquiera tuviste la oportunidad de zarpar. Ese matrimonio nunca se dio. Esa relación, no sé, hay personas que semanas antes de la boda se canceló la boda, que se enteraron de algo terrible y ese matrimonio no se dio. Hay personas que iban a hacer una sociedad con amigos, tenían todo listo y de repente algo pasó, un amigo se echó para atrás o hizo algo incorrecto y la sociedad no se dio. Hay una relación que se rompió, hay una alianza que no funcionó, hay un barco que se rompió. Tú no lo rompiste, el barco se rompió en la orilla. No fue porque tú nunca quisiste zarpar, fue que no se pudo. ¿Viste la diferencia? La invitación de alza las velas y sal y navega es, si está en tus manos, no dejes que el barco caiga y se rompa en la orilla. Pero a veces no está en tus manos. Hay cosas que se dañan, hay barcos que se rompen, hay barcos que naufragan sin que nosotros podamos hacer nada al respecto. Y a veces a uno le produce un poquito de frustración. Uno dice, pero ¿por qué pasó esto? ¿Pero por qué Dios permitió esto? Y ¿sabes? Sí, Dios lo permitió. Él estaba viendo algo que tú no estabas viendo. Josafat estaba convencido de que esa alianza era lo que él tenía que hacer. Vamos a ir y vamos a conquistar la tierra y vamos a traer oro. Y probablemente tenía motivaciones buenas. Y vamos a coger ese oro y vamos entonces a bendecir a la gente y vamos a hacer un templo más bonito y vamos a bendecir al pueblo de Dios. Y siempre justificamos, o siempre tenemos una justificación, puede ser una buena intención. Y Dios dijo, no me agrada esa alianza. Te lo voy a mostrar. Segunda de Crónicas 20, 35 al 37. Cuando uno lee el libro de Reyes, normalmente leerlo en paralelo con el libro de Crónicas es muy bueno porque muestra partes de la película que no se ven en uno de los libros solamente. Entonces, Reyes nos dijo, Josafat fabricó una flota de barcos, nunca zarparon, naufragaron en la orilla en Sion-Geber, eran para ir a conquistar oro. Pero mira lo que dice Crónicas. Segunda de Crónicas 20:35. Después de esto, Josafat, rey de Judá, se alió con Ocosías, esa parte no estaba en Reyes, rey de Israel. Al hacer esto, obró impíamente. O sea, no se alineaba con los designios y la voluntad de Dios. Y se alió con él para hacer naves que fueran a Tarsis y construyeron las naves en Sion-Geber, donde naufragaron. ¿Te acuerdas que eso fue nos dijo? Entonces, Eliezer, es un profeta, hijo de Dodaba de Maresa, profetizó contra Josafat. El profeta se levantó, el profeta hablando en nombre de Dios. Ve y mira el episodio anterior, donde hablo acerca de la profecía y el lugar que tiene la profecía. Por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras. Mira lo que fue, qué tremendo. Te aliaste con Ocosías, hiciste esos barcos para ir por oro, hiciste una mala alianza, Dios destruyó tus barcos, tus obras. Así que las naves fueron destruidas y no pudieron ir a Tarsis. Eso sin duda me cambia a mí la película. Esa información me cambia la película. No es el tema de hoy en Marte, pero no te quedes solo con una versión, no te quedes solo con una parte de la historia. Siempre es bueno tener la información completa para sacar conclusiones. Los barcos naufragaron, pero no porque Josafat no quiso, no pudo hacer nada. Se levantó un profeta y le dijo, Dios destruyó tus obras. Yo no sé cómo sucedió. Me imagino que los barcos estaban listicos en Sion-Geber, listos para zarpar. Probablemente ya los habían inaugurado, tenían el capitán, tenían
los tripulantes de cada una de estas embarcaciones tenían todo listo para ir por oro. Imagínate lo que habrá invertido este rey en ese proyecto. Y seguramente vino un tipo tsunami, alguna cosa así, y los acabó. El proyecto se acabó. Yo creo que hay veces que Dios hace eso en nuestras vidas y uno no entiende. Uno puede decir, Señor, no entiendo por qué pasó esto. Pero Dios es bueno. Dios ve más allá. Dios ve cosas que nosotros no estamos viendo. Y hoy ese es el enfoque para el mensaje de hoy. Y voy a terminar en unos minutos. Pero lo que te quiero decir es, si tus barcos se rompieron y eso te ha producido algo de frustración y estás todavía a veces como yo me encuentro en ocasiones diciendo, es que los barcos que yo tenía y lo que pasaba en Colombia y la iglesia de Colombia o tal y cual relación o tal persona que nos dejó, que no saben, lo que sea, algo que se rompió. De pronto era lo mejor. De pronto era lo que Dios quería que pasara. Te estaba protegiendo, te estaba cuidando, te estaba guardando. Y yo creo que este mensaje no es para decirte tranquilo, los barcos van a ser reconstruidos. No, tranquilo. Van a venir nuevos barcos, van a venir nuevos proyectos, eso sí seguro, porque la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Sus planes son mejores que los nuestros, son más altos que los nuestros, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él quiere darnos un futuro y una esperanza. Si los barcos se rompieron fue por algo, eso es lo que te quiero decir. No te rompiste tú, se rompieron los barcos. Se rompió esa sociedad, se rompió ese negocio, se rompió esa relación, se rompió ese proyecto, se rompió ese trabajo. Algo que se rompió, descansa. De pronto no fuiste tú. A cada uno de nosotros nos toca saber, esto lo rompí yo. Yo no estoy hablando de las cosas que tú rompiste. No las justifiques ahora como que Dios las rompió. Uno tiene que saber cuándo fue Dios. Felipe, ¿cómo saber? Ve al episodio anterior. Y sigue conectado con Marte. Vamos a seguir hablando de temas que te ayuden de una manera práctica a navegar tu relación con Dios y navegar tu vida de fe. Así que quería dar como esta otra parte de la historia de ese episodio quizás o de esa prédica que en algún momento di, totalmente relevante y válida. Alza las velas, hay un lugar para eso, pero en este caso descansa. Si los barcos se rompieron, a lo mejor fue lo correcto, fue lo mejor. Dios te cuidó y te protegió. Y hay otros que se rompen y uno sabe que no le convenían y se rompieron y uno sabe que no le convenían y a pesar uno llora por los barcos que se rompieron sabiendo que no le convenían. Eso ya es otro asunto. Pero si hay barcos rotos, hay vida, hay posibilidad de construir nuevos barcos y ponerlos a zarpar. Eso sí, asegurémonos de que esas alianzas, esos barcos, esos proyectos agraden al Señor, agraden a Dios, porque dice aquí, en el texto que leí, por cuanto te has aliado, el Señor ha destruido tus obras. No le gustó a Dios. No hagamos alianzas, no hagamos obras que no le agraden a Dios. Ahorrémonos los barquitos rotos. Espero que este episodio te haya bendecido. Me ayudaría muchísimo si tú lo compartes, si comentas, si das like, si te suscribes en YouTube, si te suscribes en Spotify, si te suscribes en Apple Podcast, si vas a mi página de Patreon. Y nada, si generas conversación alrededor de estos episodios. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo.